bendiga a Antonio, que se cumpla el propósito, Señor, por la que tu palabra va a ser lanzada hacia nosotros. No te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, porque ya es bendita, pero que sí bendiga a los oídos, a los que va a llegar y cumpla todo el propósito que tiene. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veo allí al lado de Carolina a Jesús y Kevin. Creo que estuvieron por allá al lado, vamos. ¿En Madrid? ¿Y los otros dónde están? Solamente falta una que está en Madrid. Ah, pues yo lo había entendido otra Que acaba cosa. de tener un bebé. Yo lo había entendido otra cosa, Jorge, pero bueno, ya está. Pensé que estaba más lejos. Ah, mi hermano, que es mi hijo, que está en Arabia Saudita. Ah, eso es. Bien, pues Kevin y Jesús, bienvenidos. Bueno, como sabéis, estamos tratando la sabiduría de Dios en nuestro interior y tratando algunos ejemplos que la Escritura nos da. Cuando la Biblia usa un ejemplo, no lo usa porque sí, sino que hay una intención detrás de ese ejemplo, de esa analogía. Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Por eso estamos explicando tanto los ejemplos que Jesús da. Y sabéis que la semana pasada vimos el tema de la sangre, de cómo la Biblia habla de la sangre y qué relevancia espiritual tiene para nosotros. Sobre todo hablamos de la sangre como la limpieza de la sangre del cuerpo humano y cómo nosotros también, como hijos y hijas de Dios, necesitamos también limpieza espiritual también en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, hay expresiones como es de mi sangre. Cuando decimos esta expresión, tenemos que decir que es alguien que es familia, ¿no? Es de mi sangre. O a veces decimos, es como si fuera de mi sangre. O decimos, llevo la música en la sangre. Cuando decimos, eso se dice sobre todo, yo lo escuchaba mucho, por ejemplo, de los cubanos, ¿no? Que decían que llevaban la música en la sangre, porque eran, un recuerdo para Cecilia, ¿no? Se debe llevar también la música en la sangre. Bueno, me han chupado la sangre. Cuando decimos eso, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que nos han sangrado, ¿no? Nos han sangrado, también se dice. Nos han robado, o me han sangrado, ¿no? Dice, he ido a comprar esto, o he ido a comer a tal sitio y me han sangrado, o sea, que me han atracado la cartera, ¿no? O también se dice sangre de campeón. Hablamos sangre de campeón, por ejemplo, hoy a las 3 juega Rafael Nadal, se dice que tiene sangre de campeón, porque es distinto. Si nosotros nos pusiéramos a practicar el tenis, posiblemente jamás llegaríamos a donde él ha llegado, porque él lo lleva en su sangre, no se dice. O cuando se dice es un pura sangre, un caballo, por ejemplo, un pura sangre, quiere decir que tiene pedigrí. Bueno, no sé si se dice pedigrí en los caballos, en los perros sí se dice, no sé si en los caballos también se dice, pues tiene pedigrí, ¿no? O sea que es. O cuando decimos tiene sangre azul, no es que tenga la sangre azul, sino que queremos expresar que es un rey, ¿no? Un rey. O podemos decir mala sangre. Mala sangre, sabemos lo que es, ¿no? O sea, alguien que, cuidado con él o con ella, ¿no? Puede ser mala sangre masculino o mala sangre femenina. Pero, por ejemplo, también podríamos decir que hay una frase que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cuando se ha perseguido a la iglesia y se ha derramado la sangre y las vidas de personas, eso no ha servido para destruir la iglesia, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la sangre de Abel en el Antiguo Testamento dice que su voz clama, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como que lo que está diciendo es que su vida y haberle quitado, pues eso clama contra ti. O por ejemplo, la sangre de Jesús, ¿no? Que dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mejor que la de Abel. Así que la sangre es tanto imagen de victoria como de todo lo contrario. Cuando hablamos de la sangre podemos pensar en algo, en una imagen de victoria o todo lo contrario, también una imagen de derrota. Así que pasamos a seguir explicando la analogía. Todos nosotros vivimos a merced de seres de una billonésima parte más pequeños que nosotros.
Vivimos a merced de esos seres. ¿Te crees fuerte? Pues vas a tener que luchar contra bacterias y virus de 7 micrones de ancho. Si quieres saber esa medida, pues investiga y mira. En una gota de agua, por ejemplo, hay 1 millón de bacterias, hongos y parásitos. En una gota de agua. Así que, pero contra esos seres que caben 1 millón en una gota de agua, nosotros estamos a merced de ellos. En la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron unos 15 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial. 15 millones de personas. Y lo decimos que fue terrible, ¿verdad? Bien, en el año del armisticio, o sea, en 1918, la gripe española mató a 30 millones de personas. Y algunos expertos dicen que muchísimo más. Es decir, que un virus de 1/1000ª parte de nuestro tamaño mató el triple o el cuádruple de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Un simple virus. Para librar esta guerra espiritual, nosotros tenemos armas defensivas y ofensivas. Nosotros, espiritualmente, el cuerpo de Cristo tiene armas defensivas y ofensivas. Por ejemplo, Santiago dice: someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El arma defensiva es sométete a Dios, ¿no? Y el arma ofensiva es resiste, o sea, combátelo, y Él huirá de nosotros. Nuestros radares en el cuerpo humano hacen sonar la alarma cuando hay una amenaza de un virus o de una bacteria, y nuestros sistemas defensivos entran en acción. Por ejemplo, una de las cosas, los capilares se dilatan para que los soldados puedan llegar hasta el campo de batalla. Eso es un arma defensiva. 25 millones de glóbulos blancos circulan por la sangre y otros 25 merodean por las paredes de los vasos sanguíneos y por otros lados del cuerpo humano. Ante una infección, o sea, ante un ataque, la médula ósea libera o puede liberar un ejército hasta 10 veces mayor de lo que tenemos nosotros en ese momento. Es más, los médicos ven la cantidad de glóbulos blancos para ver la infección de una persona. Si hay muchos, quiere decir que están combatiendo algo. Los glóbulos blancos viven entre 10 a 12 horas. ¿Y dónde quiero llegar? Pero hay una clase de glóbulos blancos que pueden vivir hasta 60, 70 años. ¿Por qué esos glóbulos blancos viven tanto tiempo cuando lo normal son 10, 12 días? Porque son células originales que guardan la información necesaria para que el cuerpo responda a invasores que ya han atacado el cuerpo tiempo atrás. Es decir, cuando tú tienes una infección de niño y tu cuerpo lo ha atacado, esas células originales, digamos que guardan la fórmula, el secreto de lo que pasó en ese entonces. Y cuando tú ahora tienes la misma infección, tu cuerpo a través de esas células sabe cómo poder atacar esa infección. A los glóbulos blancos les es difícil identificar a los invasores en el cuerpo, porque ellos son soldados simplemente. Los anticuerpos, entonces, son liberados en la sangre para reconocer y combatir los virus o bacterias que afectan al organismo. Por ejemplo, las vacunas, ¿qué hacen las vacunas? Introducen en el organismo antígenos que provocan la creación de los anticuerpos necesarios para inmunizarlo contra una infección determinada. Los anticuerpos guían, digamos, a los glóbulos blancos para unirse contra el invasor. Los anticuerpos, ¿qué hacen? Se pegan a las bacterias y las debilitan para que lleguen los glóbulos blancos a destruirlas. Se pegan y las marcan. Tienen unos picos, tienen un color determinado y se pegan para que el ejército mayor, cuando venga, sepa a quién tiene que atacar en medio del fragor de la batalla que se está librando. Así se produce un ejército para luchar. Además, se memoriza la fórmula. El cuerpo, cuando a ti te invade un virus nuevo que nunca ha tenido, una bacteria nueva que nunca ha tenido, el cuerpo memoriza la fórmula. O sea, memoriza y aprende
a identificar a ese enemigo para otras veces. De esta manera, cuando la invasión vuelve a ocurrir, se actuará con mayor rapidez para luchar con ella. Ante un nuevo invasor, se busca lo más posible la fórmula para atacar. O sea, tú imagínate, ahora te viene un virus que nunca lo has tenido. Entra en el cuerpo humano, bien, el cuerpo, contrarreloj, lucha para descubrir cómo puede derrotar a ese enemigo. Y lo que va fabricando son una serie de sustancias y de cosas y de anticuerpos y tal para que poder atacarlo, pero a veces no lo consigue. Mientras el invasor causa estragos, mientras el cuerpo no logre reproducir algo para contrarrestar eso, ese virus que tú tienes puede causar estragos en tu cuerpo. La humanidad ha sufrido invasiones así que han provocado millones de vidas humanas. Es decir, ha habido infecciones o pandemias en el mundo que hasta que no se descubría cómo atacar eso, pues ha destruido naciones enteras, poblaciones enteras, millones y millones de personas, porque el tiempo es el peor desafío contra el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene un ataque, el tiempo es el peor enemigo, digamos, el peor desafío, porque cuanto antes lo combata mejor, cuanto más tarde, peor. Vivimos en la peligrosa brecha del tiempo entre la infección y la respuesta a ella. Ahora, pensar una cosa, espiritualmente estamos en la misma situación. Tú y yo vivimos en esa brecha entre en que tenemos un ataque en nuestra vida espiritualmente y hasta que nosotros logramos vencer eso, puede haber una brecha de tiempo. Cuanto más pase, peor. Cuando pues estamos bien, digamos, y ahora tenemos pues un problema en nuestra vida espiritual, ¿no? Hay algún ataque por parte de Satanás, hay algo que ocurre. Y ahora nosotros se supone que empezamos a decir, bueno, esto tengo que luchar contra esto. Yo no puedo, si soy un hijo de Dios, no puedo permitir este virus en mi vida, este virus espiritual en mi vida. Y ahora me propongo eliminarlo. Bien, cuanto más tiempo pase, peor. Porque cuanto más tiempo pase, más me equivoco, más me afecta, más áreas de mi vida las inunda y más consecuencias hay en mi vida. Los antibióticos, por ejemplo, lo que hacen es ganar tiempo hasta que el cuerpo se moviliza. Eso es lo que hacen los antibióticos. Los antibióticos matan millones de invasores cuando te ponen el tratamiento. Pero una sola bacteria que sobreviva se deslizará a través de la barrera química y en solo unas 8 horas puede generar millones de bacterias igual. Por eso ahí está el tiempo que es crucial, el tiempo que no debemos permitir, ¿no?, nosotros en nuestra vida. Durante muchos siglos, ese tiempo crucial que se tardaba provocaba, como hemos dicho, la exterminación de comunidades enteras. La fiebre amarilla, difteria, viruela, rabia, cólera, fiebre sin causa, polio, sarampión, etc. Han matado y mutilado más personas que en todas las guerras mundiales juntas. De hecho, hay un dicho que dicen los científicos y es que la naturaleza es la mayor asesina que hay. Ese es el dicho de ellos. La naturaleza en sí es el mayor asesino que puede haber y el que más vidas ha matado en este sentido. Ahora, la inmunización nos da herramientas para derrotarlas, la inmunización. Lo que se hace desde hace tiempo es la inmunización, como digo, meter un virus debilitado, agotado o muerto. Eso es lo que te hacen, por ejemplo, con una vacuna. Eso le da al cuerpo una ventaja, reducir la brecha crucial de tiempo. Bien. Yo puedo ver en la Biblia algo así. Vemos la historia de personas con sus pecados marcados. Es decir,
cuando acudimos a la Biblia, vemos que nos encontramos con familias, con hombres, con mujeres que tuvieron sus luchas en su vida, que tuvieron sus invasiones, ¿no? Que tuvieron sus bacterias espirituales y sus virus espirituales. Y vemos cómo ellos lucharon contra eso. Podemos ver el proceso, cómo fueron dejándose llevar, cómo permitieron que una determinada infección entrara en sus vidas, cómo muchos de ellos dejaron pasar el tiempo y cada vez tuvieron más consecuencias, cómo alguno de ellos incluso cuando quiso arreglarlo ya no pudo. Por ejemplo, con Jacob se dice, ¿no?, que él pues tuvo un problema, metió la pata espiritualmente y dejó pasar el tiempo, y cuando quiso arreglar lo que pasó, nos dice Hebreos, pues ya no pudo. Vemos a otros como David, ¿no?, que por ejemplo vio a Betsabé y cómo siguió dejando pasar el tiempo, y lo dejó pasar hasta que ya no pudo, hasta que tuvo que venir Natán, ¿no?, y decirle, oye, David, tú eres ese hombre. ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué decimos que vemos esto en la Biblia? Porque cuando tú lees la Biblia, ves a estas personas con sus pecados marcados. Al igual que los anticuerpos vienen y marcan la infección, la Biblia lo que nos está haciendo es, nos marca la infección de algunas personas, de algunos hombres y mujeres. ¿Para qué? Pues para que nosotros aprendamos a inmunizarnos contra eso. Para que nosotros podamos ver cómo cayeron ellos en eso, cómo les afectó, cuáles fueron las consecuencias, o alguno de ellos, cómo hicieron para seguir adelante, por ejemplo. En muchos casos vemos como muchos de ellos pues hicieron pues arrepentirse, por ejemplo, y cambiar de actitud y empezar a caminar en otro sentido. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Yo entiendo que cuesta, hermano, yo entiendo que luchar contra una infección espiritual que tenemos cuesta. Y, jolín, a veces no hay cómo sacarla, ¿no? Y se pega a nosotros, ¿no? Como un virus ahí, se agarra y a ver quién la quita ahí, ¿no? Esa bacteria, ese virus. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos llevar. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues ya está. No, el cuerpo seguirá luchando hasta el último día. Por ejemplo, el cuerpo humano, cuando una persona está muy grave, sigue luchando hasta el último día. Y hay a veces que, ¿qué ocurre? Pues todo lo mal que estaba y las fiebres que tenía y todo eso que tenía, de repente se le va. ¿Y qué pasa al día siguiente con él? Adiós. Porque el cuerpo deja de luchar. El cuerpo deja de luchar. Hermanos, no podemos dejar de luchar, ¿no? Eso no podemos permitirnos ese lujo. Como les afectó a ellos, y esto debe ser para nosotros una especie de vacuna. Al igual que la vacuna lo que hacen es meterte el virus debilitado, muerto, para que tu cuerpo aprenda a luchar contra eso, la Biblia, decía acá antes también, ¿no?, pues no se nos ha dejado para tenerla abierta ahí simplemente, sino la Biblia tiene que servir para nosotros como una vacuna. De hecho, en algunos momentos dice que la Biblia es medicina para vuestros huesos. O sea que yo puedo usar la Biblia ¿para qué? Para ver eso, ¿no? Para ver cómo le afectó esto a otras personas. ¿Cómo lucharon contra esto que yo estoy pasando? Porque, hermanos, créeme que no eres un bicho raro lo que te está pasando. Lo que nos pasa a cada uno de nosotros, a veces Satanás puede introducirnos la idea de que, bueno, de que tú eres un bicho raro, somos bichos raros, y esto a nadie le ha pasado. O sea, lo que a ti te pasa, pues eso es de juzgado de guardia, esto no le ha pasado a nadie. Eso es una mentira de parte de Satanás, no es así. Cualquier cosa que nosotros, contra cualquier cosa contra la que nosotros estemos luchando, tú puedes ir a la Biblia y ver la equivalencia, y ver cómo hubo personas que lucharon contra cosas muy parecidas, y no iguales, o peores incluso. ¿Entendéis, no? Analizar la sangre de una persona infectada se puede ver que encierra un recuerdo de esa enfermedad, lo que antes decía. Esa propiedad de la sangre que se puede transmitir de persona a persona da significado a una palabra en la Biblia que de otra manera se puede confundir, ¿no? Y es vencer. ¿Por qué el organismo
logra vencer ciertas enfermedades, porque en la sangre se encierra el recuerdo de lo que ocurrió en otro tiempo. Por ejemplo, Apocalipsis 12:11 describe una de las más violentas confrontaciones entre el bien y el mal. Y allí se dice que, lo leo, ¿no? Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Allí hay la máxima concentración entre el bien y el mal. Está en Apocalipsis en una época en la tierra que habrá, la gran tribulación. Y ahí hay personas que mueren asesinadas por su fe. Pues cuando la Biblia las contempla, dice que ellos han vencido. ¿Y han vencido cómo? Por su sangre. Ahora, vencer por sangre es una frase que puede parecer fuera de lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque vencer sugiere fuerza y poder, pero sangre sugiere debilidad y fracaso. Si tú pierdes tu sangre, pierdes tu vida. Si a ti te lastiman de tal manera que se vea afectado tu cuerpo, tu sangre, pues al final puedes morir. O sea que vencer por sangre es aparentemente una contradicción, si lo vemos así. Ahora, ¿acaso no es una contradicción la frase de Pablo, bueno, de Apocalipsis? Tal vez la forma en la que la sangre vence nos puede dar una pista. En Apocalipsis 12:11 dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no han vencido ellos, sino que han vencido por la sangre del Cordero. Bien, Jesús venció el mal. ¿Cómo? Absorbiéndolo, llevándolo sobre sí mismo y finalmente perdonándolo. Por eso allí se dice que vencen por medio de la sangre del Cordero. O sea, ellos no tienen la facultad en sí de vencer, pero vencen a través de la sangre de Cristo. Jesús venció y va delante de la tentación, la maldad y la muerte. Ahora bien, imaginémonos un científico que ha descubierto bacterias en un microscopio que amenazan al mundo. Imaginémonos, ve unas bacterias. Bien, y la pregunta es, ¿y si pudiera hacerse de su tamaño, del tamaño de una bacteria, entrar en ese mundo con el material genético adecuado para corregirlo? O sea, él ve que hay una bacteria que puede matar a esa persona. ¿Y si él pudiera reducirse al tamaño de una bacteria, llevar el material genético, entrar y allí colocar ese material genético para solucionar o para salvar a esa persona? Imaginemos. Eso es lo que piensa un científico. No entrar, pero sí mandar algo para que sí lo haga. Mandar una vacuna o un tratamiento o antibióticos para que lo hagan por él, porque él no puede entrar. Dios miró el virus del pecado que afectó a su creación. ¿Y qué hizo? Jesús, dejando su salud, vino a este mundo para marcar, para manchar y vacunarnos contra el pecado. O sea, la forma de una persona ser salva no es a través de sus méritos, no es a través de lo que él luche, no es a través de lo bueno que sea, de las obras que pueda hacer, del buen corazón que tenga, de las buenas intenciones que tenga. No. Allí en Apocalipsis se dice que esos han vencido por la sangre del Cordero. Y Dios, cuando nos vio a nosotros, vio que teníamos una infección, que teníamos un problema, que era el pecado. Y Él tenía que traer la solución. ¿Qué hizo? Se hizo un hombre. Vino a morir por nosotros. Así que cuando yo vengo a la mesa del Señor, vengo de manera directa y sin el complicado sistema del Antiguo Testamento. Vengo de manera directa. Jesús hizo posible ese cambio. Y el escritor a los hebreos lo resume así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la humanidad, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué?
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es el mismo principio. Hay un problema que es el pecado, que afecta a nosotros, a nuestra carne y a nuestra sangre. ¿Qué hace Jesús? Viene y toma la naturaleza humana, participa de la carne y de la sangre, ¿para qué? Para traer la solución a nuestro problema, que era el pecado, y librarnos de eso. Y de alguna manera, al apropiarme de los recursos de Cristo, puedo estar mejor equipado para enfrentar la tentación. Es decir, yo entiendo que nosotros decimos que este es un culto de adoración y de alabanza. Nosotros así lo hemos designado. Pero la Biblia no se designa así. La Biblia hay que nosotros tenemos que recordar algo. Que recordar su muerte. Que comer su cuerpo y beber su sangre. O sea, como símbolo, digo, ¿no? Porque esto es pan y vino, ¿vale? Pero es un símbolo. Y el símbolo no solo es para recordar que un día el Señor nos salvó y un día pudimos acudir a Él y pudimos ser salvos. Sí, eso es verdad. Pero en nosotros, ¿qué sigue? La infección. En nosotros, ¿qué sigue? El virus. En nosotros, ¿qué continúa? El pecado, la maldad, todas esas cosas que Juan decía esta mañana. Y cuando yo vengo y me apropio de alguna manera de este símbolo, de estos recursos, de alguna manera soy equipado para vencer la tentación. Sé lo que ocurrió, sé cuál era el problema del ser humano y sé quién lo solucionó. Y ahora estoy más equipado para eso. Yo creo que a todos nos ha pasado. Antes de conocer al Señor, nosotros hacíamos determinadas cosas en nuestra vida y ¿qué? Daba igual. Ni nos planteábamos si eso estaba bien o mal. Si nos lo llegábamos a plantear que estaba mal, que le hiciéramos daño a alguien, pues decíamos, porque se fastidie, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, cuando nosotros conocemos al Señor, ¿qué ocurre en nosotros? Que el Señor y el Espíritu Santo marca el pecado, lo marca. Y ahora, nuestro ser, nuestro espíritu, que antes no estaba preparado, ni tenía la información para luchar contra eso, ¿qué ocurre cuando conocemos al Señor? Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo marca el pecado. Y cuando tú y yo hacemos algo, ¿qué pasa? Somos conscientes de eso. Porque el Espíritu Santo nos dice, Pedro, Antonio, Tere, Loida, aquí pasa algo. Y ahora, otra cosa es que a partir de ahí tenemos que empezar a luchar y derrotar esa infección en nosotros. Pero ese es el recurso que nosotros tenemos. Y cuando venimos aquí, eso estamos recordando, ¿no? Que somos vencedores por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Mirad, los enfermos de COVID, al principio, se trataban con sangre o plasma, mejor dicho, ya infectado previamente por una persona que había pasado el COVID, había luchado contra él y luego quitaban el plasma y se lo pasaban a otras personas para ayudarle. Y los médicos decían que eso se hacía porque esa sangre era sangre de vencedor. Era alguien que había contraído el virus, había luchado contra esa enfermedad y había vencido. Bien, más o menos, ¿no? En términos de hablar por casos. El suero de esas personas protegerían a los enfermos, pero no servía, por ejemplo, para otras enfermedades o virus. Así que con anticuerpos prestados se podía combatir con éxito la enfermedad esta del COVID o cualquiera. ¿A dónde voy yo? No se vence a la enfermedad como resultado de una batalla y por sí mismos, sino que como resultado de una batalla que ya se había librado anteriormente dentro de otra persona. ¿Vale? Y cuando te vacunan a ti, pues pasa lo mismo. Lo que te meten es la información genética de una persona que ha luchado ya en el pasado contra eso, y ahora tú puedes
luchar contra esa enfermedad porque alguien atrás, en el tiempo atrás, luchó contra eso. ¿Me explico? Bien, ¿qué venimos a recordar aquí cada domingo? Venimos a recordar eso. Venimos a recordar que nosotros no vencemos por nosotros mismos. Que nosotros somos incapaces de luchar contra el pecado, de agradar a Dios, de vencer. Somos incapaces. Así que necesitamos que la sangre de un vencedor. La sangre de alguien que en el pasado ha luchado contra eso y ha vencido. Y eso es lo que venimos a recordar. Porque muchas veces venimos y si tuviéramos que venir aquí por ser dignos, pues a ver quién se atrevía a venir, ¿no? Si tuviéramos que venir aquí porque hemos hecho bien las cosas perfectamente bien durante la semana, pues a ver quién venía aquí. No veníamos nadie. Pero ¿por qué venimos domingo tras domingo? Venimos porque esto es lo principal, es recordar que alguien venció por nosotros. Y que a través de esa sangre de alguien que sí venció, yo puedo ser. Somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos. Más que vencedores, ¿cómo? Por medio de aquel que nos amó. Yo no venzo por mí mismo, sino a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, es la manera en la que puedo ver. Es que no me suena bien eso, venzo. Puedo vencer. Después de luchar contra una enfermedad, los anticuerpos encierran el secreto para vencer. Algunos lo llaman a eso, además de sangre vencedor, sangre sabia. Por ejemplo, mirad lo que dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Luchar él contra el pecado y vencerlo. Perfeccionar por medio de las aflicciones. Él sí fue perfecto. Por ejemplo, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad aún habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Y ahora dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, o sea, Jesús, es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, diciendo, Jesús no podía ser sacerdote por ley. Bien, ahora dice, y esto es aún más manifiesto, que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Mirad, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, Jesús era indestructible. El pecado no lo podía derrotar jamás. Dios dice en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, lo afirma miles de años antes de que Jesús nazca. Él estableció la salvación y es según el poder de una vida indestructible. Jesús no podía ser destruido como ser humano, porque era perfecto, era el segundo Adán, el postrer Adán. Nosotros sí somos destructibles. Destruibles. Se nos puede destruir, vamos. ¿A que sí? Pero para Él no. Nosotros somos débiles, pero Él no. Nosotros somos pecadores, pero Él no. Nosotros somos unos necios, pero Él no. Por eso
nuestra vida está basada en el poder de otra vida, indestructible. No vencemos nosotros, vencemos a través de la sangre de otro. Por ejemplo, mirad las palabras también tan hermosas de Hebreos. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Es igual que en el cuerpo humano, cuando hay una célula que tiene esa información de lo que es poder destruir a ese virus, ¿qué hace? Ayudar a otras células que no tienen la información para que lo destruya. Jesús, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. No echarle la bronca a los que son tentados, ni juzgar a los que son tentados, no, sino socorrer. ¿Qué hace el cuerpo cuando hay una infección? Lo dijimos al principio. Pedir ayuda. El cuerpo cuando hay una infección toca la alarma y suena la alarma en todo el cuerpo. Pide auxilio y se pone el mecanismo ya se pone, de defensa se pone en marcha. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues pedir auxilio, pedir ayuda al Señor. Es lo que tenemos que hacer para que Él nos dé la sabiduría, para que Él nos dé la fortaleza, para poder luchar contra lo que nosotros no podemos luchar. O también las hermosas palabras de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecer con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es la clave de este versículo? Las tres últimas palabras. Pero sin pecado. Porque Jesús no es solamente el que te dice, oye, David, yo te entiendo, yo he pasado lo mismo por ti, yo he pasado por lo mismo que tú. Eso es lo que yo te puedo decir a ti, o lo que tú me puedes decir a mí. Yo tengo un problema, puedes decir, bueno, Antonio, tranquilo, tal, confía que pues yo he pasado por lo mismo que tú. Hasta ahí puedo llegar. Pero Jesús puede decir, yo he pasado por lo mismo que tú, ¿y qué? Y he vencido a eso. Amigo, entonces ya no tengo a alguien que solamente me entiende, que solamente es un ejemplo, que uy, qué bien, qué cariñoso Jesús conmigo, uy, cómo me entiende, como Él nadie me entiende, hay que ver qué corazón tiene Jesús conmigo. No vale para nada. Lo que importa es Él pasó por lo mismo que yo y venció. Y entonces, como hace eso, que es poderoso para socorrernos. La sangre de Jesús ha vencido. Él se enfrentó a la tentación y a todo lo que nosotros enfrentaríamos con el fin de obtener sangre sabia para nuestro beneficio. Ante la mesa del Señor, ¿qué nos dice el Señor? Ante esta mesa, ¿qué nos dice? Esta es mi sangre, la cual ha sido fortalecida y preparada para vosotros. Él nos dice, esta es mi vida, la cual fue vivida para vosotros. Jesús no vivió la vida para sí mismo. Él no vino para ser, sino para... Eso es. Ante esto, en debilidad, podéis usar mi fortaleza. Una tentación dura y repentina puede atrapar hasta el más fuerte cristiano desprevenido. ¿Quién no lo ha sorprendido alguna tentación en la vida? Cuando menos te lo esperas, de repente dices, ¿qué ha pasado? ¿O no? ¿Cómo he caído yo en esto? Y ya está. Hay que estar preparados y el símbolo de la sangre nos enseña a confiar en la sangre sabia y poderosa de aquel que nos precedió. ¿Cómo describir el proceso por el cual el cuerpo de Cristo se convierte en parte del mío? Bueno, somos atraídos hacia Él, participamos de Él, nos alimenta, son expresiones que se usan. Jesús también usó la analogía de las ramas pegadas a la vid, ¿recordáis? Dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto.
Lo que Jesús dijo es que para estar bien hay que estar pegados a la rama, para recibir ¿qué? La savia, los minerales, el agua, todo lo que transmite la planta a las ramas para que dé fruto. Hay poder vivificador en la sangre de Jesús. Así que el culto de comunión me recuerda que Cristo no está muerto, ni ha salido de mí, sino que está vivo y presente en mí. Él está presente en mí. Cada célula en su cuerpo está relacionada, acoplada y lavada por los nutrientes de una fuente común. La sangre nutre la vida. El ejemplo de la vid. La vid es una planta, tiene sus raíces, recibe y tal, y luego tiene sus ramas. Y cada una está acoplada ahí. Y cada una vive en función de que está acoplada y cada una está sana en función de que está ahí. Por tanto, para mí la mesa del Señor no es algo viejo o pasado de moda. No es algo costumbrista, sino una imagen extraordinaria de frescura, de vida. En la mesa del Señor recibo una infusión de fortaleza y energía al aprovecharme de las propias reservas de Cristo. Lo dijimos el otro día y lo repito para terminar. Bajo el antiguo pacto, los adoradores llevaban el sacrificio, daban a Dios. Tenían que traer su ofrenda y la daban a Dios. Nosotros hoy recibimos la obra culminada. Jesús dijo, este es mi cuerpo, entregado por vosotros, mi sangre que es derramada por vosotros. O sea, cuando yo vengo a una reunión como la de hoy, no vengo a dar en un sentido estricto, vengo a recibir. Y la medida en que reciba, doy. O sea, primero la planta no da. ¿Qué tiene que recibir la planta? ¿Qué tiene que hacer la planta primero? Los sarmientos, las ramas. Tienen que recibir. Si no reciben, no dan. Claro, ¿qué pasa? Si yo no vengo en un domingo por la mañana y recibo, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Ellos traían un cordero. Nosotros, dice Hebreos, que así que hermanos ofrezcamos sacrificios espirituales. Y ahora explica, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. ¿Qué significa confesar? Estar de acuerdo con. Y nombre, que es? Pues es un símbolo de la persona. Así que cuando nosotros ofrecemos un sacrificio espiritual, fruto de labios, en los que estamos de acuerdo con Dios, con las cosas de Dios, es cuando entonces yo recibo. Y al llegar a la mesa del Señor, debilitados durante la semana, ¿no? Venimos debilitados, cansados, venimos con luchas, con problemas, llegamos con nuestros pecados invencibles para nosotros, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Así llegamos muchos domingos, ¿no? En esa condición malheridos, pálidos, Cristo nos enseña su mesa para celebrar la vida. Y es el domingo por la mañana para recibir una infusión, creo que se puede decir de otra manera. Transfusión. ¿De qué? De su vida, de sus recursos, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de cómo vencer el pecado, de sentirnos vencedores porque Él venció. Y tengo que salir de aquí tan ancho que no quepa por la puerta, que me tengan que abrir las dos puertas para salir. Así tengo que salir. Y con la mirada arriba, y con los hombros derechos. ¿Por qué? Porque vengo, no porque yo sea nada, ni porque yo sea mejor que nadie, sino vengo porque tenemos el Señor en nuestras vidas. Y porque somos vencedores por medio de su sangre. Y cuando aún ahora como cristianos nuestra sangre por medio de infecciones
se nos puede ensuciar, leímos lo que dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando la sangre, cuando el cuerpo recibe un buen tratamiento o una transfusión de sangre sana, amigo, tú ves a una persona que ha perdido sangre, está pálida, destruida, ¿verdad? No dicen aquí, bueno, dámale, lo dice, estoy destruida. Y le metes un par de bolsas de sangre, hasta le salen los coloretes. Porque pues le has metido la vida, ¿no? Bien, hermanos, que el Señor esta mañana nos haya transfundido una buena dosis de su amor y de su misericordia, y que aprovechemos de su fuerza, de su perdón, para en esta semana vivir para Él y agradarle. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, gracias por esta mañana, por haberte adorado, por haber recordado una vez más que no estamos aquí por nuestros méritos, sino por tus méritos. Que no estamos aquí porque nosotros hayamos vencido nada, sino porque tú has vencido. Que no estamos aquí ni incluso porque seamos capaces de vencer hoy nuestras miserias y nuestras tentaciones y nuestros pecados y nuestros rollos, Señor. Sino estamos aquí porque sabemos que es a través de tu sangre que somos más que vencedores. Gracias, Señor, por este ejemplo y por poder venir, como decimos muchas veces, cada mañana el domingo a este banquete espiritual. Porque es verdad, Señor. Venimos y comemos y bebemos y nos saciamos de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Y eso, Señor, nos ayuda a seguir adelante, bien alimentados y fortalecidos en ti. Y de esa manera todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.